Lo conocen este aviso seguramente, ¿no? Que lo hayan visto en otras materias, lo vieron en el práctico, que estamos cumpliendo todos los docentes, las y los docentes, en función de los inconvenientes que ha habido, que han tenido en algunas clases y en algunos momentos, en algunas plataformas, en las cursadas online, de ciertas intervenciones molestas, un tanto violentas algunas. Eh, bueno, dando aviso que nosotros siempre grabamos las clases, eh, lo hacemos siempre por una disponibilidad de inclusión de los estudiantes, ustedes ya lo saben, que para que puedan contar con las clases luego en el blog y en el Drive, para aquellas personas que no han podido estar de manera sincrónica, no se pierdan las clases, y para aquellas personas que tienen problemas de conexión, con más razón que puedan tener todos los materiales. Recuerdo aquella primera clase donde muchos de ustedes muy gentilmente y muy solidariamente compartieron además sus celulares y lo pusieron a disposición para quienes tuvieran problemas en la cursada, para poder acceder, conectarse y acceder a los materiales que algunos de ustedes puedan facilitarles de las clases que vamos viendo bueno, y de los trabajos en video. Así que, bueno, este aviso básicamente es eso, que dice como respaldo de seguridad en función de posibles intervenciones inapropiadas, y recordarles esa cuestión de que los links correspondientes a las clases sincrónicas no pueden ser difundidos por otros medios que no sean los oficiales, es decir, es una recomendación que no aceptar links si no son de una fuente confiable, justamente para evitar engaños o acosos que pudiera haber, eh, y que tampoco compartan públicamente a través de ninguna red los links que les mandamos, que les proveemos. Y ante el incumplimiento de las medidas de convivencia en el entorno virtual, la Facultad de Artes se reserva el derecho de iniciar las acciones legales correspondientes. Así que, bueno, básicamente estamos todos cuidándonos entre todos. Así que recuerden esta cuestión que, bueno, ya lo saben, de tener los micrófonos apagados hasta tanto ustedes necesiten hablar y que saben que nos interrumpen cada vez que necesitan. Por una cuestión de que no haya una retroalimentación acústica que genera acoples e interferencias, y también para ocupar un poco menos de ancho de banda. Y bueno, con las cámaras prendidas, que eso está muy piola, todos los que puedan. Así que, bueno, eh, nada, una cosa que quiero decirles, compartirles, en el sentido de sí, porque es la realidad en la que estamos viviendo y no nos podemos hacer los tontos al respecto. Si ustedes me ven apagado, es porque se murió un amigo del alma mío de COVID, y por eso lo que les dije la semana pasada, la clase pasada acerca de la pandemia, está más vigente que nunca. Hay que cuidarse de manera extremada, tener todos los cuidados, porque realmente este virus es muy jodido y está muy bravo. Y fíjense qué paradoja, ¿no? Según la familia, fue por un contagio, por pasarse una cámara de fotos antigua entre familiares, conocidos, que habían tenido mucho cuidado, pero sin embargo, bueno, es una cosa. Y así que bueno, la idea es, vamos a hacer la clase lo mejor que podamos, con todas las pilas, con toda la energía. Y bueno, y quiero dedicar la clase, quiero dedicársela a ese amigo del alma, Marcelo Molina, que era un tipo, un distinto, un ser maravilloso, que justamente tiene que ver con el tema que nosotros vamos a ver hoy respecto del encuadre y las miradas que venimos hablando desde el principio de años. Un tipo que miraba al mundo justamente desde otro lugar, ¿no? Un historiador, un escritor, un poeta de la vida, un docente y maestro. Y bueno, ahí vamos con la clase, con todas las pilas, y también con la idea de divertirnos, ¿no? Marina Enríquez, que es una escritora argentina, dice siempre que justamente estudiar es divertido, y
y nos hace muy bien, así que la idea es que, bueno, podamos ponerle todas las pilas a esta clase. Vamos a... ¿Ustedes pudieron ver la película Elephant y el texto de Pascal Bonitzer? ¿Pudieron ver la peli, leer el texto, confrontarlos, compartirlos, discutirlo? ¿Cómo anduvo eso? Sí, yo pude, profe. ¿Los demás han podido? Sí, sí, yo sí. Sí, sí. Sí, profe. Bien, bien, Eso, bien, buenísimo. Oli. Sí, yo Profe, también. Bien, bien. Así vamos a... la verdad yo no, o sea, es que de hecho, técnicamente, según tengo entendido, mi horario era en la mañana, sino que me percaté del mail ahorita hasta hace poco, porque pues he tenido la cabeza en otras cosas, y entonces pues entré pues, a la clase de la noche para no perder, pero pues hasta ahora me dieron horario prácticamente, eso fue como muy caótico todo esto de la inscripción de materias. Ah, bueno, no hay ningún problema, no hay ningún problema que estés acá. La semana pasada estuviste en una comisión de prácticos. No, hasta ahora me empezó a llegar información de la Universidad de La Plata. Realmente me había desentendido por completo de la universidad porque ya hace 2 semanas no sabía nada, pero pues hasta ahora me empezaron a mandar como o sea, las notificaciones de que ya estaba inscrito, entonces pues estoy como, o sea, necesito ponerme al día al Ah, respecto. bueno, perfecto. Brian, igual, o sea, te están llegando los mails ahora, estás ahora en el SIU, ¿no te Sí, sí, llegaban ya ahora antes? sí. Bien, así que en tu Yo caso, como el de... también había tenido las primeras clases y ahora me tengo que poner al día porque estuve recuperando y rindiendo materias del último año del secundario y nada, también me desentendí de la facultad, digamos, como Bien, que estoy poniendo ahora al día, pero nada. bien. Bueno, Hola, profe. sí, No, yo le quería decir que se acuerda que yo era del turno mañana. Yo le había contado que me habían robado los cables del teléfono. ah, Y sí, que también, nada, esta semana empecé a trabajar, así que pedí el cambio de turno para poder estar en esta clase. Y ya me cambiaron. Y mañana ya me vienen a conectar al internet, así que ya el trabajo práctico ya mañana lo termino y ya lo entrego también. bueno, perfecto, perfecto. Sí, todas y todos los estudiantes que hayan tenido problemas, no hay ningún problema, que se vayan poniendo al día de a poco, ¿sí? Eh, la idea, no dejen de navegar el blog. En el blog está toda la información, toda completa. Eh, y si les falta alguna información, se la piden a sus compañeros, se nos piden, nos escriben y nos piden también, les mandamos lo que haga falta. A través de los mails, básicamente hemos mandado información, pero una información que siempre está replicada en el blog. Y bueno, la idea es que cada vez que nosotros subimos material, que la idea es que los materiales poder subirlos para los miércoles, para que ustedes no tengan un matete de materiales y de cosas en la cursada. Siempre les mandamos un mail previamente cuando ese material ya está disponible. Así que la idea es que ustedes vayan navegando de punta a punta, de paso a paso, tranquilos, y pudiendo sistemáticamente ir poniéndose de a poco al día y disfrutando cada una de las tareas que están propuestas. Nosotros sabemos, acabo de citar a la escritora Mariana Enríquez, que dice que justamente estudiar no, es divertido y nos podemos divertir mucho y podemos disfrutarlo, entonces esa es la idea, es la mejor manera de aprender y de ejercitar, en este caso, explorar este campo del audiovisual que tanto nos place y nos convoca, ¿verdad? Así que, bueno, cuenten con eso y cuenten con los compañeros también. Para todos, obviamente, cuentan con todos los compañeros de cátedra para cualquier cosa que necesiten al respecto. Y es fundamental que se incorporen a las comisiones de prácticos. O sea, hoy tenemos este espacio del teórico y la semana que viene tenemos prácticos, ¿sí? Hay 3 comisiones por turno. Así que se buscan en los listados que publicamos en el blog, y si alguno de ustedes por ahí no figura, nos manda, nos escribe o a través del mail de Rila Contacto y que los incorporamos.
seguramente el turno noche, bueno, es en el que están ahora, y alguna comisión para que puedan cursar. No sé si hay algo más, compas, que me quede pendiente al respecto para aclararle a los estudiantes. Está bien así, ¿no? Bien. Bueno, déjenme ver. ¿Qué más? Bueno, ya que estamos hablando de esto, vamos a mostrar un par de libros. ¿Lo ubican este? Diccionario de Cine de Eduardo Russo. ¿Lo reconocen? Lo hemos Este es un libro maravilloso, lo hemos posteado en un par de oportunidades, lo van a encontrar otra vez en el posteo. Esta clase, como las que hemos venido teniendo, es mixta, es dual, es decir, tenemos esta clase sincrónica ahora y luego van a contar con ya está subido al blog, una clase grabada donde van a encontrar otra vez la entrada para este diccionario y la explicación en esa clase grabada de cómo utilizar este diccionario. Es una herramienta indispensable, fundamental, es parte de la bibliografía obligatoria de la materia, que ya la van a tener disponible. Esta semana no pude, la semana que viene espero subir ya el programa de la materia para que lo naveguen, lo revisen, lo lean, lo indaguen, tienen ahí bibliografía y filmografía también. Les va a dar un panorama muy interesante y enriquecedor de lo que vamos haciendo a lo largo del año. También este libro, El campo ciego, de Pascal Bonitzer, Ensayos sobre el realismo en el cine. Este es el libro de donde sale el artículo que ustedes han leído, de Bonitzer, sobre el campo ciego. Y bueno, para entrar en esa relación de abordar películas y abordar textos que nos permitan justamente disfrutar, indagar, aprender e interrogarnos acerca de los lenguajes audiovisuales y las formas de hacer para justamente nutrir sus procesos constructivos hacia los procesos que ustedes van a ir experimentando. A ver si podemos silenciar, que hay unos ruidos ahí. Bien. Vamos entonces a compartir un fragmento no, un texto. Déjenme abrirlo, a ver, esto lo voy a cerrar. Vamos a poner el link de esto. Acá está. Bueno, a ver si les puedo compartir este material. Entiendo que es este. ¿Se ve ahí? ¿Se ve esta frase? ¿Sí? Sí, Lo agrando un poco para que se vea mejor. Ahí está. Bueno, les decía, en el blog se van a encontrar con una clase grabada donde va a haber también esta frase, es parte de otras frases que figuran en esa clase. La idea es que tengamos habitualmente frases disparadoras que tienen que ver con la problemática que abordamos y nos permiten pensar, nos permiten justamente disparar un poco las reflexiones, y con la idea que las frases por lo general tienen múltiples sentidos o que sentidos que van quedando reverberando en nosotros y que a medida de que vayamos desarrollando la cursada justamente van a ir enriqueciendo sus sentidos.
También es importante tener en cuenta que a lo largo del año, si después cuando ustedes terminan la cursada, si hacen una navegación por todas las frases vistas a lo largo del año, se van a encontrar con justamente una variedad, un menú de problemáticas y de instancias que permiten justamente enriquecer los procesos que estamos llevando a cabo. En este caso, esta frase de Jean-Louis Comolli, que es un director francés y teórico que lo conocimos en la clase inicial, dice así: encuadrar significa siempre esconder. Encuadrar significa siempre esconder, sugerir, en el sentido de comprender que el cine se hace a partir de imágenes y sonidos eslabonados, enganchados, puestos de una manera en sucesión, y que son fragmentos discontinuos, que portan ciertas estrategias constructivas para poder dar la idea de una continuidad narrativa, a veces estilística, a veces espacial, a veces los elementos que vamos a ir viendo a lo largo del año, pero sí una continuidad en esa experiencia fílmica que permite justamente disfrutar de esa pieza audiovisual. Y que cada vez nosotros accedemos a las películas cuando las películas ya están terminadas, pero la idea de esta materia, una de las mejores maneras de poder aprender es justamente desarmar las películas, desarmar el juguete, decimos siempre, para ver con qué piezas está estructurado y de qué manera están construidos y relacionados esos elementos para poder construir ese todo que es el film. Y a partir de eso comprender esas estrategias. Les decía que en el blog se van a encontrar con el análisis audiovisual de un fragmento, una secuencia de Elephant, justamente la película que ustedes vieron. Van a ver un análisis pormenorizado, detallado, plano a plano. Es importante, es una de las mejores maneras de aprender a filmar, aprender a hacer cine, aprender a hacer piezas audiovisuales en esta materia. Tiene que ver, y en realidad en la experiencia general, tiene que ver con esto que decimos: ver muchas películas, leer muchos textos que tienen que ver con las problemáticas del cine, disponerlas en discusión y en discusión colectiva, y además analizar cómo están construidos esos fragmentos o esas películas para poder justamente entender sus funcionamientos y a partir de ahí después contar con más herramientas, con reconocer los procedimientos, los parámetros formales que rigen los modos constructivos, y siempre ver, estamos en un campo artístico, que todo eso es maleable y todo eso se puede enriquecer y se pueden generar cosas nuevas, justamente. Entonces se pueden usar de manera novedosa herramientas conocidas o se pueden gestar nuevas herramientas para construcciones. Entonces, tener en cuenta que a veces los análisis pormenorizados sabemos que a veces pueden ser un poco cansadores en algún aspecto, pero en realidad siempre son muy enriquecedores y que también es parte de una gimnasia que tenemos que hacer en función de fortalecer esa formación. Así que bueno, los invitamos a que puedan ver la clase grabada una vez terminada esta clase, que está en el blog. Encuadrar significa siempre esconder, nos permite pensar, entre otras cosas, que todo realizador y toda realizadora, en el momento en que encuadra, en el momento en que decide hacer un determinado recorte de aquella realidad que tiene delante de la cámara, sea esa realidad una realidad del mundo histórico, cotidiano, o sea una construcción hecha específicamente para ser filmada, define tanto la imagen que queda adentro de ese encuadre y que va a conformar el espacio dentro del campo, como aquello que queda afuera.
Es decir, a ver si podemos silenciar. Ah, ¿querés poner Sí, a alguien más de ayudante y te sí, vamos dale, ayudando? Juan. Dale, gracias. A ver si tengo compartiendo, si puedo hacer eso, si puedo ver participantes. Y te busco, Juan, y te pongo como co. Bien. Ahí te puse. Pa, se me fue, espera. Ahí te puse como coorganizador. Gracias, Juan. Buenísimo. Bueno, entonces les decía que cuando definimos un encuadre, definimos tanto lo que queda dentro de la pantalla como lo que queda fuera de la pantalla. Es decir, y cuando queda fuera de la pantalla empezamos a hablar de el fuera de campo. Y ya estuvimos hablando un poco de qué es esto de campo y fuera de campo, se van a encontrar en la grabación también con nuevos enfoques o recordatorios, en el sentido que el espacio fuera de campo es esa prolongación imaginaria que va más allá del campo visible y va hasta el infinito, pero tiene que ver con todo aquel espacio que tiene que ver, no está siendo visible, pero que tiene incidencia en el campo. No es que cualquier cosa que queda fuera del encuadre es parte del fuera de campo, ¿no? Entonces, ¿se entiende esto? ¿Me siguen? Toda película es una rearticulación permanente entre el espacio en campo y el espacio fuera de campo. Todo el tiempo se trabaja con eso. Entonces, es tan importante, ¿no? Como dice Pascal Bonitzer, justamente, que el cine quiere o tiene como posibilidad, como potencia, valorizar lo que no se ve. Que lo que tiene lugar en la contigüidad del fuera de campo tenga tanta importancia, o a veces más, que lo que tiene lugar en el interior del cuadro, desde el punto de vista dramático. Como hacen clásicos, por ejemplo, como Tiburón o Alien. Si pensamos en la película Tiburón, el tiburón aparece, sobre todo la primera, que es la más poderosa, ¿verdad? Porque es la que mejor trabaja el fuera de campo. No sé si han visto las otras versiones de Tiburón, Tiburón 2, 3, 4, no sé cuántas hay, que de pronto hay algunas que en vez de darnos temor o de estar alertas respecto de los ataques del tiburón, muchas veces nos da risa porque se ve tanto el muñeco, el aparato, el bicho mecánico que hace de tiburón que le perdemos miedo, le pierde realismo, pierde verosimilitud, porque se lo muestra mucho, en vez de esconderlo desde el fuera de campo y construir su manera de acechar. Es decir, el tiburón, cuanto menos lo vemos, está en todos lados. ¿Se comprende esto? Entonces, la fuerza constructiva, narrativa, expresiva y a todo nivel, en este caso de ese bicho, del tiburón en la película de Spielberg, reside en que son los seres que lo miran, ¿no? Miran fuera de campo y se atemorizan. Se atemorizan, ¿por qué? No sabemos por qué. Parece que hay un tiburón y hay una musiquita que viene y le pone fuerza y hay relaciones y hay diálogos y hay instancias y de pronto hay luchas. Aparece y tratan de matar a ese tiburón asesino. Ahora, ese tiburón tiene esa enorme polenta fílmica porque está construido gracias a la sugerencia. Aparece poco, se sugiere mucho, y en ese poder sugerente del encuadre y de la construcción audiovisual, activa nuestra imaginación y activa todo lo que nosotros podemos engrandecer justamente de ese monstruo o de cualquiera de ellos. Entonces, Tiburón es una película que le saca enorme partido al esconder.
Pero no esconder algo para que no se lo encuentre, o hacer una pesquisa o una adivinanza, sino esconderlo de tal manera que pueda tener cierta presencia para que lo sintamos, para que lo veamos y para que tenga una presencia permanente a lo largo de la película. ¿Se entiende un poco eso? Y bueno, así con cualquier cosa. De hecho, Bonitzer encara un poco hasta de historias amorosas, ligadas a cómo trabajar ese esconder o cómo trabajar ese fuera de campo. Entonces, una peli trabaja de manera permanente la rearticulación entre el campo y el fuera de campo, ¿no? Mi mano acá está en campo para ustedes, si la corro del encuadre está fuera de campo. Obviamente como mis pies. Ahora, cuando hablamos de un fuera de campo activo, es decir, cuando decimos el tiburón es poderoso por ese fuera de campo, no es el fuera de campo más tonto o básico, que sería que mis manos ahora están afuera del campo o que mis pies están fuera de campo. El fuera de campo cobra relevancia cuando aquello que está fuera de campo, sean objetos, elementos, lo que fuere, tienen una incidencia importante dentro del campo, ¿sí? Si no simplemente, bueno, obviamente que están también fuera de campo, pero no tienen la potencia constructiva. Entonces nos vamos a encontrar con películas cuyos directores sacan enorme partido del fuera de campo, y también nos vamos a encontrar con películas que a veces no sacan partido del fuera de campo y trabajan desde otros lugares. Entonces, encuadrar significa siempre esconder, sugerir. Traemos otra frase de Tarkovsky, Andrei Tarkovsky, también un teórico y un director ruso, que vamos a verlo en el año. Dice así: la imagen fílmica es en esencia la observación de un fenómeno inserto en el tiempo. En el cine, la imagen se basa en la capacidad de expresar como observación la propia sensación de un objeto. Y yo leo ahora lo que está pintado de amarillo, puedo decir que en el cine la imagen se basa en la capacidad de expresar la propia sensación como observación. Expresar la propia sensación como observación. Esa sensación del mundo. Andrea Santoro, que la tienen, la adjunta de la cátedra, que la tienen en comisión de prácticos, ha dicho hace años una frase maravillosa, que es algo así como: ¿cómo convertir cómo convertir el mundo, cómo convertir esa sensación de mundo en una emoción estética? Es el gran desafío de los realizadores. Esa sensación de mundo convertida en hecho fílmico, en plano, en encuadre. Cómo traducir ese mundo en un hecho estético. Cómo convertirlo en cine. Como decía Jean-Louis Comolli, los directores y las directoras tienen la manía de convertir los hechos del mundo, sean reales o imaginarios, en cine. Entonces vamos a ver algunos ejemplos justamente de cómo han convertido el mundo esa sensación de mundo en hecho estético. Entonces, encuadrar es una operación de lenguaje que define un mundo que vivirá en la pantalla a partir de los planos visuales y los planos sonoros y sus mutuas relaciones. El ejercitar la mirada, practicar la mirada encuadrada, es una necesidad básica para construir a los realizadores y a las realizadoras. ¿Se acuerdan que yo jugaba el otro día con esto? Digamos, ustedes, la mayoría de las personas, por suerte hoy, tienen algún adminículo para encuadrar, sea un celular, una cámara, una lente, y si no contamos con ningún aparato, contamos con la mano. Entonces con la mano podemos hacer esto, podemos cerrar el puño o abrirlo ampliamente y así trabajar un diferente tamaño de encuadre y encuadrar
lo que tenemos delante, y si no, podemos utilizar también esto. Entonces van a ver que no es lo mismo observar el mundo digamos, a mirada descubierta, que observarlo de manera encuadrada, ¿no? Como juegan muchas veces los niños con tubitos de papel o con lo que fuera, y entonces si juegan a esto van a ver que cuando encuadran, cuando cierran, van a ver que las cosas se ven diferentes, porque justamente empieza a haber una manera de trabajar con los elementos distinta. Es decir, si yo, ¿se acuerdan que jugábamos la vez pasada con el ojo y lo que tengo atrás? O puedo encuadrar la oreja y lo que tengo atrás. Yo ahora me estoy viendo así muy chiquito acá, pero no sé si se ve algo ahí. Incluso hay una relación hasta de luz y sombra. ¿Ven ahí mi oreja? Más o menos. Si yo encuadro, empieza a haber una relación entre mi oreja y estas etiquetas que están pegadas ahí en la heladera, ¿no? De forma, de color, de tamaño, de vínculo. Y esa relación no está en mi casa. Acá yo no tengo una relación entre la oreja y esa etiqueta, sino tengo una relación geográfica, geométrica, como cualquiera podemos tener en un espacio de 3 dimensiones. Sin embargo, cuando yo empiezo a encuadrar, empiezo a encontrar relaciones, ¿sí?, de los elementos que antes no estaban. Van a ver esto desplegado justamente en la clase que está grabada en el blog, a partir de Elephant. Entonces, encuadrar significa justamente determinar qué es lo que dejo en campo, pero también y muchas veces sobre todo determinar qué es lo que dejo fuera de campo para que actúe desde el fuera de campo. ¿A partir de qué elementos el fuera de campo puede intervenir en el campo? Dentro de campo, o sea, sin fuera de campo, o sea, sin dentro de campo no hay fuera de campo. Entonces, Por ejemplo, necesitas uno elementos de los... sonoros. Con el sonido. Con el sonido, ¿verdad? Con el sonido, ¿qué más? Con la mirada. Puede Las ser con el equipo expresiones. técnico. Las miradas. La mirada del protagonista. Las miradas buscan enseguida una direccionalidad espacial, ¿verdad? Una La imagen iluminación. significativa, como el vaso de agua en Jurassic Park. Creo que también puede ser un personaje que en la historia que no está, también puede influenciar. Claro, hay que ver de qué manera, ¿no? O sea, en principio, recursos como lo sonoro, o miradas que se articulan entre el campo y el fuera de campo, o también pedazos, retazos de objetos, o partes de elementos, de cuerpos, de objetos, de lo que fuera que puedan La aparecer. luz. Claro, La esos luz, son La luz, exactamente. los micrófonos. El espacio. Exacto. Entonces, si yo miro así fuera de campo, hoy jugaba a la mañana, claro, ahora no hay luz ahí. Yo miro así y se veía acá atrás un poco de luz del sol que entraba, ¿verdad? Entonces, sin ver la ventana, ustedes se dan cuenta por un efecto lumínico que de aquel lado hay una ventana, ¿sí? O un Profe, elemento perdón, que- una consulta. Sí, En la película Apocalipsis Now se la pasan hablando de tal general, tal general. ¿Eso también es una manera de introducir el fuera de campo, por más que sea solamente a través de la palabra de los protagonistas? ¿qué te parece a vos? Que sí, pero nadie lo mencionaba, por eso pregunto. Que Yo sí, tengo una porque pregunta. Y porque también se hace mención a cierto personaje y eso genera una sensación de curiosidad para saber quién es, qué hace y demás. Sí, lleva exacto, y se va lógica. cargando de sentidos todo el tiempo hasta que en el momento en que vamos a verlo, cuando aparece por primera vez, ¿se acuerdan que Kurtz
aparece de las sombras, ¿no? Es decir, Sí. su pelada irrumpe, hay un cono de sombra y su pelada va irrumpiendo, y de hecho termina la película con él así también, sale de las sombras. Entonces aparece el juego de luces y sombras, también pueden provocar, lo decía en la iluminación, pueden provocar zonas que queden fuera de campo, ¿verdad? Es decir, hay cosas que pueden estar adentro del encuadre y estar fuera de campo también, ¿verdad? Incluso los Claro. objetos. Si yo jugara con esto y siento que detrás de esto viene un ruido y que quizás detrás de este mueble hay algo, ¿no? Es decir, uno puede jugar, y lo interesante además para pensar esto es esa posibilidad creativa, expansiva de la creación que da el fuera de campo. ¿Por qué? Porque obviamente siempre hay que tener estrategias para construir esa totalidad, esas continuidades de las que les hablaba hoy, a través de determinados recursos constructivos. Pero tranquilamente, yo miro fuera así, y entonces estoy mirando fuera de campo, algo me llama la atención. Puedo salir o puedo simplemente mirar desde acá. Y enseguida ustedes van a querer saber qué es lo que hay fuera de campo. Y bueno, yo les dije, ahí hay una ventana, pero con la magia del cine yo puedo hacer que de ese lado esté el tiburón, o haya unas cataratas, o esté en el medio de un estadio. Puede haber cualquier cosa. O sea, tendré que después organizar los recursos audiovisuales para que eso sea verosímil. No alcanza con que ponga un sonido, lo que tengo que construir cierta verosimilitud. Pero lo interesante de fuera de campo es que no necesitamos ser esclavos del lugar donde estamos filmando, sino que justamente, ¿se acuerdan que en las primeras clases yo les contaba que los trabajos, y ustedes van a trabajar de esa manera también, los cortos que ustedes vieron del año pasado están hechos, filmados en tiempos diferentes, pero además en lugares y en ciudades y hasta en países diferentes. Y de pronto hay un personaje que mira y el contraplano de lo que vemos está filmado a cientos de kilómetros de distancia. Sin embargo, están organizados de tal manera para que uno piense, sienta que eso está ahí contiguo. Es decir, aquello que mira el personaje y después lo veo, que aquello que en un momento está fuera de campo, después se haga campo, pueda verlo, y que tenga tal relación plástica, lumínica, de sonido, etcétera, para que le dé ciertas continuidades como para que yo crea que están conviviendo. ¿Sí? Si pierdo el verosímil, se cae las construcciones, ¿no? Sí, ¿alguien más quería preguntar algo? Profe. Sí. Ay, no sé quién, si hay otra persona que está hablando. En la práctica, digamos, cuando se plantea el fuera de campo, ¿cuánto hay de, digamos, de una construcción de sentido con respecto al fuera de campo y cómo impacta eso en la escena, y cuánto hay de una estrategia que por ahí tiene más que ver con ahorrarse, no sé, digamos, armar, por ejemplo, no sé, pienso, un monstruo gigante o una escenografía en cuanto a recurso económico, digo, ¿es realmente, está planeado con un sentido, por así decirlo, no sé si es la palabra correcta, pero filosófico del fuera de campo, o también tiene que ver como con una cuestión estratégica de presupuesto, ponele? ¿Qué te parece a vos, Rocío? Y no sé, la verdad es que no sé, creo que también pueden comulgar las dos, sin problema. Sí, absolutamente, porque se puede trabajar de múltiples maneras y el cine permite además tener muchas aristas absolutamente distintas respecto de cómo trabajar el fuera de campo. Desde lo elemental de esto que decimos de un encuadre que recorta y deja una porción del objeto, del cuerpo, afuera de la imagen, por lo tanto queda fuera de campo, hasta una condición estructural de cómo manejar una película en sus articulaciones entre el campo y fuera de campo, que puede llevar al pensamiento de tal manera que puede tener rasgos filosóficos, como decís. De hecho, hay pensadores desde la filosofía, me das pie para plantear que Gilles Deleuze, por ejemplo, que es un filósofo francés,
que tiene una obra hermosa ahí de 2 tomos que se llaman La imagen movimiento y La imagen tiempo. Desde la filosofía piensa las artes cinematográficas y piensa los recursos del lenguaje y habla también de las diferentes posibilidades del fuera de campo. De hecho, habla de un fuera de campo total que tiene que ver más con, lo vamos a ver más adelante, con cuestiones de totalidades y parcialidades. Y también está esta cuestión que vos decís que tiene que ver con rasgos productivos. La producción de una película es un evento también sumamente creativo. Muchas veces se lo entiende desde un mero recurso o administración económica de algo. Pero vos decías, si tenés que construir un monstruo gigante, ¿es necesario construir un monstruo gigante para hacer una película de ese monstruo? ¿O tendré que imaginar y soñar previamente a través de qué planos, de qué fragmentos del cuerpo de ese monstruo puedo generar su presencia audiovisual? Y entonces, digo, ni hablar que además hoy día los recursos digitales me permiten construir monstruos digitales. Antes, ustedes verán, si ven muchas películas que se han hecho con pequeños fragmentos de cuerpos de monstruos, justamente. Y que hoy día lo digital permite hacer el monstruo de manera completa, pongamos, pero igual el problema del campo del fuera de campo sigue funcionando de la misma manera. Entonces yo puedo generar una totalidad, esa idea de monstruo total, sin jamás ver al monstruo de manera completa. Entonces, si necesito construir ese monstruo como para tenerlo, por ahí no necesito hacer todo su cuerpo, sino simplemente un ojo, una garra, y no sé, si fuera Gus Van Sant filmaría la espalda del monstruo. ¿Se entiende? Es decir, y ahí sí hay recursos que tienen que ver con aprovechar los recursos del lenguaje para que de la manera más económica o más sencilla posible pueda generar una construcción poderosa, ¿no? Porque además ese monstruo tiene que tener una entidad fílmica tal que tenga esa presencia para que después no me ría de que parece un chiste, digamos. Justamente tiene que tener un... Entonces, ahí está la imaginación y la creatividad y la explotación enorme de los recursos cinematográficos. Por eso esto que planteás es muy interesante, porque justamente el fuera de campo permite explotar al mango esas posibilidades. Desde las económicas hasta las estéticas y obviamente las filosóficas. Entonces... Es como la... Sí. No, que o sea, me acuerdo bastante esta película bueno, no sé, de terror, supongo que suspenso como tal, de La Niebla, de Fog, La Niebla y eso, que realmente la mayoría de la película transcurre, o sea, en un espacio cerrado, dando de premisa de que afuera hay muchos monstruos, pero uno solo ve la niebla, o sea, exceptuando unos muy pocos momentos, no sé si contarán como jumpscares, pero exceptando unos muy pocos momentos que son como los de acción, realmente se centra en el temor de la gente en salir hacia la niebla porque no saben lo que hay en la niebla, o sea, exceptando unos muy pocas escenas, uno no ve realmente qué hay en la niebla. Hasta el puro final es que se disipa la niebla y uno ve un poco la magnitud del asunto, pero el resto es como en una locación cerrada y ahí se desarrolla. Exacto, exacto, exacto. Entonces, tenemos que ejercitar la mirada, ¿verdad? Acá tenemos momentos del ejercicio de la mirada hacia la construcción del plano. Todo lo que estamos viendo y lo que vamos a ver tiene que ver además con nutrir los procesos, vuestros procesos constructivos en función del primer trabajo práctico filmado que ustedes van a hacer, que es justamente sobre encuadre. La semana que viene, cuando tengan el práctico, los docentes les van a brindar las pautas para ese trabajo práctico filmado que van a tener 2 semanas para realizarlo. Entre medio nosotros nos volvemos a ver antes de que tengan que entregarlo y vamos a completar con otro teórico también todas estas problemáticas ligadas de hecho, es una problemática que la vamos a trabajar durante todo el año, digamos, no se termina acá, sino que este puntapié inicial de cómo ejercitar la mirada a través del encuadre y a partir de eso empezar a construir sus experiencias fílmicas, ¿no? Entonces, el ejercicio de la mirada hacia la construcción del plano.
Conceptos que veníamos charlando, puestos acá en este cuadro que me parece que son importantes, ¿no? Que podemos pensar, si ustedes han visto las clases anteriores, esto es como venir del chinolope a estos 4 conceptos, ¿no? Mirar, observar, encuadrar. Hay que mirar el mundo, los realizadores se construyen, yo les decía, los grandes realizadores son grandes observadores del mundo, observadores visuales, observadores desde la escucha. Hay que mirar y observar el mundo, reconocerlo, para después poder encuadrarlo, y a partir de ese encuadre componer una imagen visual y sonora. Siempre que hablamos de plano, hablamos de plano visual y sonoro, para expresar, sugerir y narrar. El plano es el nexo, es el lugar donde se construye y donde se generan y se conducen y se despliegan estas facetas, ¿no? Entonces, mirar, observar, encuadrar, componer un plano a partir del cual se van a generar estas expresiones, estas sugerencias y estos hechos narrativos. Vamos a ver, y nosotros, por ejemplo, estamos llenos de cámaras. Si revisamos los encuadres de los compañeros, fíjense justamente el encuadre de Brian, en un plano, como en un primer plano. Aquí Bruno, que sonríe, está con sus auriculares y la mano tapando. En este caso, Antonella. Podemos ir pasando de pantallas y ver, por ejemplo, fíjense aquí Julieta cómo se acercó a cámara de pronto, y está con la mano acá apoyada, y que tiene una vestimenta de un color que contrasta con el fondo, ¿verdad? Y una iluminación que viene más como desde abajo. ¿Qué pasa con los climas? Miren a Damián, que tiene grano, que está con un tono, ¿sí?, diferente, medio violáceo, medio magenta. ¿Estás en un exterior, Damián? No, es una cámara vieja. Es una cámara vieja. Ah, miren ustedes. Bueno, fíjense la textura, cómo empieza a aportar elementos. Muchos encuadres diferentes, rostros, situaciones. Mismos ángulos. Los ángulos son bastante parecidos. June, ¿cómo se dice? June. Fíjense la tonalidad, el color. Jun. Gracias, Jun. Muchos ángulos parecidos. Lo vemos a Lautaro, que tiene una cámara donde se expresa más la deformación de la imagen, que le da una lente más angular, que se ve ahí en el placar, ven la deformación de la vertical, por ejemplo. Pero como dijo alguien por ahí, muchos ángulos parecidos, ¿no? Tenemos rostros bastante frontales, luces más o menos medias, y fíjense, ¿lo ven a Teo? Teo hace ruidos, o a ver si lo ven a Tadeo Suárez, que él está teniendo ahora acá un primerísimo primer plano, ¿verdad? Si hablas y haces algún ruido, seguro aparece en la pantalla primera. Ahí está. ¿Lo ven a Teo ahí? Miren, cómo está jugando ahí con ocultamientos, ¿no? Y tiene un primerísimo plano, un primerísimo primer plano. También frontal. Juega con ese encuadre allí. A ver, fíjense entonces en el plano de Teo. ¿Qué tamaño de plano tiene? ¿Dónde está puesta la cámara? ¿Qué les parece? ¿Cómo les parece que está filmado este plano? Al parecer es como un primerísimo primer plano y se ve, no sé si es el fondo o algo que está como adelante, tipo como ahí está el mate, el termo. Ahí está. Exacto. Fíjense la poca profundidad de campo que tiene más foco él y tiene en este primer término donde está el termo, que primero funcionaba como mancha y como elemento que obtura, y que además ahora se superpone sobre una zona donde él tenía el aire hacia atrás, ¿no? Que también se difuminaba.
Entonces, fíjense que está trabajando en tamaño de plano diferente. ¿Por qué tiene ese tamaño de plano y nosotros tenemos otros tipos de plano, bastante más parecidos entre nosotros los nuestros, ¿no? A ver, Teo, movete, hace alguna magia de las tuyas, juguemos un poco. ¿Estamos así? ¿Tamaño de plano? ¿Qué tamaño de plano es ese? Plano de detalle. Plano detalle, ¿verdad? Del ojo. Y fíjense cómo juega con el encuadre, cómo juega con el límite del plano. Ya hay encuadres adentro del encuadre. No estás dado solamente por los límites de la pantalla, sino que el termo recién generaba un límite con el borde que cambiaba la relación. Ahora fíjense que está, miren la deformación que está teniendo ese ojo. Se parece a esa deformación plástica curva que estaba teniendo el mueble de un compañero que vimos recién. Epa. Entonces, la a ver, cámara dónde estaba. ¿dónde está puesta esa cámara? Porque en principio parecía una cámara frontal, porque lo veíamos frontal, pero con un plano más cerrado, como si yo me pusiera así, ¿verdad? Un poco más cerrado. Sin embargo, los metales, fíjense, está el metal, fíjense las texturas, el metal del termo, y acá hay un metal que ahora está oculto por el termo, pero hay un metal acá abajo a la derecha, medio curvo. ¿Lo ven? A ver, Teo, mostranos un poco. Ah, caramba. Ni siquiera está adentro del encuadre, tu cuerpo no está, miren. Es buenísimo eso. El encuadre, ¿no? Defino lo que está en campo y defino lo que está fuera de campo. Teo ahora está en campo o está fuera de campo, porque su cuerpo no está en campo, su mano ahora. Lo vemos a través de un reflejo. Al ser un reflejo, ¿ese reflejo está en campo o está fuera de campo? Qué dilema. No nos importa tanto. ¿Cómo? Está en campo. Está en campo. Está en campo, ¿no? Porque tenemos a través de un reflejo, él está en campo, pero está en campo su imagen, su cuerpo está fuera de campo. Y es muy interesante esto, no para como acertijo, sino para pensar justamente cómo se genera un torcimiento de las relaciones entre el campo y el fuera de campo, que permite incluso decir, bueno, ¿qué pasa cuando vemos el reflejo de algo? Porque en realidad él está fuera de campo, pero en realidad él, a su vez, el rostro está en campo, en el campo que nos genera este encuadre y nos genera, fíjense, los nuevos encuadres, ¿no? Encuadra y esconde a la vez. Porque fíjense ese encuadre, tenemos el espejo redondo que nos genera un nuevo marco, así como teníamos ese marco que nos generaba el filo del termo en ese acercamiento. Entonces fíjense qué interesante, y cómo tenemos ahí tres elementos, el termo, el espejo, que ahora el espejo, fíjense cómo lo llevan a él a un plano, a un primer plano, ¿no? Está un poquito más abierto, está entre un primer plano y un primerísimo plano. Y la pantalla de la compu, donde además ahí nos vemos nosotros, o se ven ustedes. Entonces fíjense ahora cómo está él lateral en el espejo. Sin embargo, en la realidad de su casa, me parece que esto está buenísimo, me encanta porque sorprende, es muy sencillo, pero se modifica sustancialmente a través del encuadre lo que se ve respecto de la situación real del cotidiano, ¿no? Encima no sabemos dónde estará, si está parado, sentado, si está en un sillón, si está dónde. Vemos, bueno. Fíjense que acá en este plano, el encuadre se hizo más abierto y en realidad nos genera mucho más intrigas que antes. Nos genera más, ¿no? Más relaciones posibles, además de sentidos, que cuando estaba acá cerrado. Ahora, esas deformaciones que tenía su ojo, empezábamos a sospechar qué pasa ahí, porque él tiene una deformación, ¿dónde está puesta? Lo interesante, digo, él no está frente a la cámara, como nosotros creíamos, como todos nosotros estamos casi todos frente a la cámara. Él está mediado por otro elemento que construye una imagen, ¿sí? Bueno, se pueden hablar mil cosas, me parece que la imagen es poderosa, una vez comprendido este dispositivo que ha puesto Teo ahí,
Entonces, ¿cómo? Me parece, nos sirve, es una maravilla para explicar esto de que encuadrar el mundo con otros ojos, y siempre en función de la pantalla, ¿sí? Miren otra vez este encuadre de primerísimo plano de Teo, qué interesante, qué plano interesantísimo, y nos genera una sensación espacial que cuando tenemos más información se rompe esa sensación espacial, porque no lo tenemos a él delante de la cámara, sino que está mediado, ¿no? Bueno, ¿se entiende lo que quiero decir? Entonces me parece que hay toda una riqueza, fíjense que un ejemplo tan sencillo, pero tan poderoso, con un encuadre no habitual o no esperado, podemos reconocer las potencias del encuadre y las potencias del fuera de campo. Porque además también pasa que uno dice, bueno, a nosotros a él lo vemos reflejado. Cuando él gira su ojo, porque uno dice, cuando él mira, que parece que nos estuviera mirando a nosotros, yo no sé si se está mirando ahí o está mirando la pantalla, ¿se entiende? O por ahí él mira fuera del campo y capaz que nos está mirando a través de la pantalla del monitor, pero en este encuadre parece que nos estuviera mirando fuera de campo. ¿Se entiende? No sé si es así, está bien lo que estoy diciendo, Teo, vos podés señalar algo más al respecto. Sí, no, es eso. Cuando los miro a ustedes, se ve esto, fuera de campo. Ahora, en realidad, para mirarlos virtualmente, o sea, cinematográficamente, me tengo que mirar yo. Así, al espejo. Bien, ahí te estás mirando vos al espejo. Claro, me estoy mirando yo y le estoy hablando a ustedes, pero es una cosa media esquizofrénica. Claro, yo creo que vos me estás mirando, que no sé, cada uno debemos estar sintiendo. Volví a hacer eso, Teo, dale. Miranos, Claro. mirate. Bueno, fíjense Sí, qué loco, ¿no? O sea, él se tiene que mirar, pero nosotros sentimos desde la pantalla que nos está mirando a nosotros. sí. De hecho, los actores, o cuando vieron que por lo general no se mira a cámara, o a veces sí como un recurso expresivo particular, y los actores miran a cámara, no miran personas, miran a cámara, miran la lente. Y en este caso Teo mira otra lente, es decir, mira al espejo para verse a sí mismo. Y en realidad, fíjense qué loco, él se mira a sí mismo, pero en realidad nosotros sentimos que nos está mirando a nosotros. Porque lo que importa ahí no es la realidad del rodaje de Teo, donde Teo se mira a sí mismo, sino que lo que nos importa es el efecto que sucede en la pantalla. Cuando Teo se mira a él a sí mismo y le genera un escozor narcisista, porque dice, me miro, en realidad nosotros en la pantalla sentimos que nos mira a nosotros. Entonces le decimos, mírate, así siento que me mirás, Teo. Entonces después, cuando él está mirando, cuando vos nos mirás a nosotros, Teo, ¿ahí nos estás mirando? Sí. Fíjense qué interesante. Él ahí nos está mirando a nosotros y sin embargo para nosotros, él está mirando algo fuera de campo. ¿Vieron qué loco? Entonces, fíjense justamente la diferencia que hay en la realidad del rodaje que nos mostró Teo con su dispositivo respecto de la realidad de la pantalla. Resulta que cuando él nos mira en el mosaico de la pantalla, como hacemos todos que nos estamos mirando, resulta que en la pantalla que nosotros vemos de él, como ahora, está mirando fuera de campo. Entonces uno pensará, ¿qué está mirando? ¿Está mirando el mate? O el termo lo tiene al lado. ¿Estará mirando el mate porque quiere tomar otro mate? ¿O estará mirando unos bizcochitos para acompañarlo porque tiene hambre? ¿O estará pensando, vaya a saber qué? ¿O está mirando un partido de River? ¿No? No. Bueno, ¿se entiende? Entonces hay una diferencia entre los artilugios que se generan en el lugar del rodaje en función de la pantalla. Por eso estos encuadres no habituales siempre encuadramos en función de lo que va a suceder en la pantalla. Y nos permite, obviamente, ni hablar las riquezas que explota esto a nivel de campo y fuera de campo. Entonces, gracias, Teo, por regalarnos cotidianamente esos encuadres hermosos que haces, que nos alegran la cursada, porque siempre tiene este tipo de tamaños de plano, a veces está lateral, y decimos, bueno, ¿qué haces? ¿Cómo haces, Teo? Bien. Entonces vamos a... ¿Cómo? La iluminación de Tadeo está subexpuesta. Exacto, totalmente. Y fíjense, yo justo acá abajo la tengo, no sé si ustedes también, a Alba Nair, que es todo lo contrario. Tiene el rostro casi sobreexpuesto, quemado, y en un contraste con ese fondo que tiene, estaba ahí medio aburrida, incluso. Bueno, entonces fíjense qué interesante, cada uno de nosotros estamos teniendo planos, estamos teniendo encuadres, y entonces hay intencionalidades y hay climas, ¿no? Entonces las luces nos dan climas, los tamaños de plano nos dan también climas y sensaciones,
Fíjense acá, me encontré con un plano Carlos Echevers. Fíjense que tiene el dedito, tiene un plano detalle, ahora está jugando piecito con los dedos. Bien, entonces las relaciones y las construcciones que se pueden generar, ¿no? Aquí Camila, por ejemplo, tiene en parte media copa dentro del encuadre. Y fíjense también las relaciones, siempre tenemos la relación del encuadre que se construye con el emplazamiento de cámara. ¿Dónde ponemos la cámara? ¿A qué altura? ¿Con qué lente? ¿Con qué angulación? ¿A qué distancia? Y las relaciones que se establecen entre los objetos. Si ustedes miran la imagen de Camila, van a ver que por efecto de la lente, el vaso, medio lleno, semilleno que está ahí, es mucho más grande. Fíjense objetivamente lo que ocupa en el encuadre el vaso y lo que ocupa, por ejemplo, su cabeza, ¿no? El vaso, que es un elemento chiquitito, es mucho más grande. Entonces, uno puede modificar las escalas, las proporciones, las relaciones espaciales que se producen y jugar con todo eso, ¿verdad? Bueno, este paseo por nuestros encuadres también permite justamente pensar y también angulaciones. Yo veo angulaciones bastante parecidas, salvo, por ejemplo, aquí. ¡Ay, se me escapó! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Miren, Luna tiene un encuadre que viene desde abajo hacia arriba, ¿verdad, Luna? Y está de costado, o sea, está en un encuadre lateral y además viene de abajo hacia arriba, tiene un contrapicado, ¿verdad? Porque vemos una angulación normal es la que está más o menos a la altura de los ojos, pero una contrapicada nos permite ver más hacia los techos, digamos. Y por el contrario, si acá está tomando mates Milagros, si la ven, tiene un encuadre que va desde arriba hacia abajo, ¿no? Con el fondo, que es una cama o algo que está allá al fondo, eso. Entonces, fíjense, ella tiene por el contrario un contrapicado. Entonces, ¿cómo cambian ahí sí? Angulaciones, instancias, todos elementos que, vistos así, de encuadres que no están previamente pensados pero nosotros podemos filmar a través de esta plataforma, ya lo vamos a hacer. Entonces, y acá hay más climas, qué interesante. Francisco se puso en un clima súper oscuro. Vamos a ver... El otro día escuché, Fabio, acá creo que tiene que ver con lo que estabas hablando, de que el cine, viste, que nunca es verídico, porque recorta la realidad. Me quedó ahí dando vuelta en la cabeza. Ahí. Mirá, ¿y vos qué pensás de eso? Y siempre es una construcción el cine, más que una verisimilitud, es como una construcción de lo que uno quiere hacer, más que una... Es lo que uno quiere mostrar, no hay nada de verisimilitud porque no es la idea, es construir algo desde lo que vos quieras mostrar, me parece. Claro, depende también de por ahí de lo que estemos hablando respecto de verosimilitud, porque el cine necesita de ser verosímil, creíble, para que nosotros le creamos. Esto que decíamos hoy, si al tiburón yo no le creo, si me doy cuenta que me abre mucho el plano y veo que es una máquina de metal que se mueve de manera tosca, pierde la potencia amenazante del monstruo y me empiezo a matar de la risa porque veo el recurso, ¿verdad? Así como cuando Teo abrió y mostró el recurso, muchos de nosotros, muchos de ustedes abrieron la boca y dijeron, ah, mirá, o se sonreían, o se divertían. Si le veo el recurso, se pierde la verosimilitud y se disuelve el relato, ¿verdad? Se resuelve lo que se está haciendo. Otra cosa es si estamos hablando de verdades, porque hay una frase muy remanida en el ámbito del cine, que es como que el cine fuera todo mentira, ¿no? Dicen, no, el cine es todo mentira, no. Es decir, hay un gran artista como Michelangelo Antonioni, un gran director italiano, que planteaba siempre que con el cine se puede mentir, pero también se puede decir la verdad. Digamos, el cine tiene su propia verdad. Una construcción, por más Tiburón, veníamos hablando de Tiburón, tiene su propia verdad. Ya no el verosímil, sino de lo que pueda estar hablando respecto de las cosas, ¿no? De que, bueno, lleva hacia un montón de instancias. Pero una cosa es que sea un artilugio, porque si no es como que uno dijera, ah, bueno,
una poesía es una mentira, un tema musical es una mentira, o cualquier pieza artística es una mentira porque hay un artilugio hecho. Eso me parece que es realmente muy tonto. Yo entiendo que las personas que plantean eso, en realidad lo que quieren decir es que es una construcción, como decías vos, Augusto. El cine es una construcción cultural que requiere enormes estrategias constructivas para tratar de ser verosímiles o tratar de que nosotros nos metamos en los universos que nos propone cada experiencia fílmica. Y que entonces sirve para decir, bueno, hay es para decir, mirá, fíjense lo que hizo Teo. No podría decir que es una mentira, hay una verdad ahí de la imagen además y de la situación. Lo que vemos es que hay un artilugio a través del cual genera esa imagen. Pero una cosa es tener en cuenta que se hace a través de determinados artilugios y después las verdades posibles o las autenticidades posibles dependen en realidad justamente de la mirada más compleja a nivel humano del que un realizador o una realizadora tiene sobre el mundo y se expresa en el film, ¿verdad? Bueno, pero da para mucho al respecto de eso. Profe, se silenció. Gracias. Sí. Les decía que quería que viéramos un ejemplo, porque bueno, les decía, vamos a ver materiales como para explotar. Hay un micrófono prendido que no logro silenciar. No lo puedo silenciar. Ah, sí, yo tampoco. No sé quién lo tiene prendido. Camila. Camila, ¿no? Ahí estoy tratando de silenciarla. Me parece que no. No permite silenciar. Y sí, pues, ahí se prende y todo. Bueno, Camila, si nos escuchás y podés apagar el micrófono. Bueno. Entonces, la idea es, les decía, ustedes se van a encontrar en el blog con un análisis de una secuencia de Elephant. Nosotros vamos a charlar, si da, ahora vamos a charlar algo. Primero yo quiero que veamos unos materiales y si nos da el tiempo vamos a charlar algo de Elephant y si no, lo continuaremos charlando la próxima. Quiero que vean unos materiales, aparte del de Kurusu que ustedes ya han visto. Les voy a pasar un link para que vayan a ver 3 fragmentitos en el Drive. A ver, porque yo quiero probar a ver si ustedes lo pueden ver esto. Déjenme ver. A ver cómo funciona el dispositivo. A ver si... Bueno. Ah, no, no tengo que hacerlo con el VLC porque salta, lo tengo que abrir con el otro. Tengan un cachito de paciencia. Ahora sí, a ver si logro hacer esto. 1:49. Quiero probar, hoy a la mañana no se veía nada bien, pero vamos a ver si ahora se logra ver. Un material que quiero que vean, porque le cambié la configuración al dispositivo. A ver. Déjenme chequear también si el dispositivo está, no corresponde. Compartir contenido. No, ven, se sale la configuración, ahí se lo activé. A ver.
Ahí vamos. A ver si ustedes pueden ver y escuchar bien esto. A ver qué dicen. Si no se logra ver y escuchar bien, les mando el link para que lo vean. ¿Ven acá una imagen oscura, pero a contraluz? Sí. Sí, se ve. Bueno, el sonido que tiene, para ver si lo logran escuchar. Lo que les pido es que si ustedes sienten que se corta, se interrumpe o lo que fuera, me dicen y les paso el link, así lo ven directamente. Pero me gustaba el clima que compartirlo acá. El sonido que tiene es muy suavecito, muy como se ve, de una noche, que está entrando la noche y se escuchan grillos. Lo único que se escucha son grillos y un ambiente silencioso. A ver, vamos a probarlo. ¿Se escuchan? Se escucha perfecto. Sí, se escucha. Bueno, a ver si lo podemos ver. ¿Lo ven bien? Bárbaro. Sí, sí. Sí, profe. Bien. ¿Lo pudieron escuchar y ver bien? Sí, genial, profe. Sí, re bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, buenísimo, buenísimo, porque le encontramos entonces la vuelta al dispositivo para poder compartirlo. Porque hoy a la mañana se veía todo cortado, no se escuchaba nada, fue un delirio. Así que bueno, ¿saben qué es esto que acabamos de ver? Es el recital de los fundamentalistas, ¿no? De los fundamentalistas y del indio en Epecuén, que fue hace poco 2 días. Vieron que
hablar de encuadre también es hablar de un encuadre sonoro, ¿verdad? Entonces, y también cuando pensamos en el encuadre no es solamente una cuestión de composición plástica, visual, sino también de una composición acústica y de un juego relacional entre campo, fuera de campo, como decíamos, y los elementos que entran en juego. Vieron qué interesante cómo en el medio este evento, este recital, es un evento audiovisual impresionante, impresionante. Está trabajado además de esta manera, tiene un par de momentos en los que juegan con eso, ¿no? Entonces, cómo generan climas a través de los tempos, a través de los ritmos y a través del sonido. Digamos, esos grillos, ese silencio nocturno, ese juego de las estrellas, los contraluces de esos árboles secos, del matadero de Epecuén. Esto está filmado en Epecuén, ¿verdad? Epecuén yo digo que es nuestra Pompeya argentina. Epecuén es una ciudad que fue arrasada por una inundación y que quedó totalmente destruida. Y bueno, fueron ahí a emplazar toda una construcción, no solo, por eso les digo, es un recital que se transmitió a través del streaming, ¿no? Y que entonces estaba concebido de manera audiovisual. Entonces ha jugado con generar, no solamente hacer un show adentro de un escenario, sino que hay una puesta de cámaras, de luces que bañan además el entorno. Ahora vamos a ver otras imágenes también donde juegan con las luces que bañan el entorno y construyen no solo escenografías, sino instancias espaciales ligadas a ese juego lumínico, con pantallas de video que están incrustadas y puestas en diferentes lugares, no solamente en el escenario, sino que, digamos, el escenario está explotado, no es solamente el lugar donde están los músicos, sino que todo lo que está en derredor, que está destruido, está convertido en gran escenografía y en el espacio donde transita no solo la música y los temas, sino todo un sentir, una sensación, una construcción que va más allá de las palabras, ¿no? Entonces hay una construcción audiovisual. Digamos, ¿vieron cómo fue toda esa entrada silenciosa, que al principio no sabemos ni qué corno es, ¿no? Hasta que aparecen los chaboncitos y se suben, y dicen, pero son músicos y están. Y bueno, todo ese juego está construido justamente de un espectáculo que tiene alto nivel artístico, a nivel internacional, como suele decirse, como para parangonarlo, así se dice, o categorizarlo. Un show musical y un show audiovisual realmente poderoso. Si tienen ganas y posibilidad, véanlo, está liberado en YouTube. Vamos a ver, ya que se ve bien, vamos a ver otros fragmentos. Siempre pensando en esta cuestión del encuadre, ¿no? ¿Qué pasa con el encuadre? Vamos a ver si encuentro ahí, 5738, acá, a ver si logramos meter. Es un espectáculo que comenzó al atardecer y continuó durante la noche, ¿no? Entonces están jugando además con el juego lumínico. Y fíjense acá, el encuadre de la luna, ¿no? La luna saliendo, fíjense este borde, esto es lo que determina el encuadre. Esto que decíamos, ¿qué veo y qué no veo? Esto que nos permitió también pensar, Teo, con respecto a cuál es el límite del encuadre y dónde está, y lo mismo acá, ¿dónde está el límite del encuadre? Hay un límite de la pantalla, pero hay un encuadre que está jugando con un encuadre interno que es esta luna vista a través de los escombros, ¿verdad? Y el sonido. Miren por favor esa luna. ¿La ven acá? ¿Ven estas especies de dientes? ¿No? Estos bordecitos que evidencian en el encuadre que está enmarcada esa luna por fragmentos de ruidos. Esos dientes de una construcción destruida le están generando. ¿Cómo se hizo ese efecto? Preguntan por ahí. Si es que están preguntando sobre eso, es solamente el encuadre. Es decir, seguramente que desde otra posición de cámara, esos dientes que enmarcan la luna no se los vería.
Es decir, en un determinado lugar se ve que lo roto de una construcción logra justo encajar o hacer encajar el encuadre a la luna en esas hileras como de dientes. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque me mezclé todo. ¿Se entiende? Se ve, me parece que es muy claro. Lo que quiero decir es lo poderoso. Roland Barthes, que tiene un libro maravilloso que se llama La Cámara Lúcida, diría que donde están estos dientes que como que cortan la luna, sería el puntum de la imagen, es decir, ese punto que punza afectivamente al espectador. Y fíjense el tamaño, la escala que tiene la luna en el encuadre, es un encuadre mucho más abierto, más general, sin embargo nos lleva, por contraste lumínico y por estos dientecitos que están ahí, a ver eso, ¿verdad? La luna otra vez. Y fíjense lo que les decía, el entorno, ¿no? La luna que la presentó en el plano anterior, el juego lumínico de pintar con luz de manera literal, esa destrucción que está alrededor, con los magentas, con los colorados, fíjense con los haces de luces, y las pantallas que también pueblan ese entorno y el escenario para construir todo un entorno mucho mayor, a tal punto que trabajan también con un dron donde de pronto juegan desde el aire con esta construcción, ¿verdad? Entonces vamos a ver otro ejemplo de encuadre a partir de este evento. Justamente. Otra vez el silencio, es decir, hay un rumor, y fíjense otra vez este encuadre, ¿no? Este encuadre notable, otra vez, los dientes que ahora vemos que son desparejos, fíjense, en el otro plano de la luna parecía que eran más parejitos, y estos no, acá se siente. Otra vez, fíjense el tamaño del plano. Encuadrar significa siempre esconder, sugerir. Y el poder sugerente que tienen estos dientes que cortan la luna, que encima fíjense cómo juegan con la oscuridad de la noche, ¿no? Porque acá evidentemente hay una vertical donde están estos dientes que tiene que haber una construcción que por la luz no la vemos, solamente la vemos por contraste con la luz de la luna, ¿no? Que además la luna está amarilla. Entonces, bueno, el ojo creativo del realizador, de la realizadora, presente en ese entorno, que de pronto vio la luna salir y se imaginó encuadrarla a través de los escombros, a través de los restos de esas edificaciones. Y seguramente buscó, o en todo caso encontró, esta relación, que es fugaz. ¿Cuánto tiempo dura la luna ahí en esa relación? Poco tiempo. Pero sin embargo, si yo voy desplazando la cámara mientras la luna se va cerrando y ocultando ahí, la voy a poder seguir filmando varias veces seguramente. ¿Entienden? Entonces, bueno, es la localización, hay una sensibilidad, una mirada creadora, una observación del entorno del mundo y hasta una previsualización, porque esto pueden haberlo visto en otro momento o lo pueden haber imaginado. Cualquiera nos podemos imaginar que en un lugar destruido, si sale la luna, yo voy a poder enmarcar la luna con cualquier elemento que esté por ahí. Y lo puedo hacer en mi casa, enmarcar la luna con cualquier elemento, ¿no? El espejo de Teo es como una luna, y si uno quisiera pudiera hasta reflejar la luna en ese espejo. Digamos, podemos tomar cualquier artilugio para construir una imagen de esa naturaleza, ¿sí? Entonces me parece lo interesante justamente es que abre hacia otros lugares lo que habitualmente es un recital de rock. Miren ese entorno, como está pintado justamente todo, no está iluminado, bañado de luz de una manera continua, sino que está lleno de tachos de luces ahí entre los pastos, entre los restos de escombros y entre ese bosque seco,
y entre medio de las pantallas hay todo un juego plástico en la puesta, en la organización de los elementos que están ahí, que además son filmados de tal manera de sacarlos. Bien, entonces, qué alegría que lo hayan podido ver bien. Vamos a ver otro. Bueno, yo hoy pensaba en eso, ¿no? Esto cuando les decía que Pecuén es como la Pompeya argentina por esa cuestión de destrucción, y ahí empieza un juego de relaciones. El grupo de rock Pink Floyd, histórico, recontra conocido, hizo en el año 1972, en Pompeya, ¿sí? En el año 72 hizo su famoso Live in Pompeii, el recital en vivo en Pompeya, a partir del cual se hizo un documental. Casi 50 años después, los fundamentalistas con el Indio Solari tocan en Epecuén, que viene a ser la Pompeya argentina, y que encima Pompeya y más allá de la inundación, dice alguna letra. Ese es el concierto que hicieron como en barcos. ¿Cómo? Ese es el concierto que hicieron como en barcos y cosas así. En barcos, no. Yo no sé, no lo vi completo ese concierto de Pink Floyd, estás hablando del de Pink Floyd. Yo vi las partes que estaban hechas justamente en Pompeya, en una especie de escenarios y de lugares destruidos que hay ahí, ¿no? Entonces uno dice, ¿son casualidades u homenajes? ¿No? Es una hermosura. Y les cuento un detalle que me pareció maravilloso, lo anoté como una idea para hacer un film, en realidad, una anécdota que es un film. En los comentarios abajo, en YouTube, debajo del recital se llama A los pájaros, este recital del Indio, en uno de los comentarios, una piba pone, escuchen esto, porque también es un encuadre: fui a Tandil, vi gente durmiendo en las plazas, en carpas al aire libre, kilómetros de colectivos de gente que no sabía si iba a entrar. Yo entré con mi entrada. La piba de al lado se me pegó y me dijo bajito: no tengo entrada, pero tengo este papel de alfajor. Por ahí, si las levantamos al mismo tiempo, paso. No tengo entrada, tengo este papel de alfajor. Eso es la observación del mundo. Ahí está el núcleo de una película. Quiero ver una película donde suceda eso. Pasamos las dos y fue inigualable. Hoy agradezco a todos los que pagaron por hacerme pasar al lado de ustedes y vivir una nueva misa ricotera. Porque lo que sucedió fue que explotó Ticketet, no sé qué, entonces se liberó el recital y todos pudieron verlo sin ningún problema. Así que, bueno, ¿ven esa anécdota que cuenta esta piba? Está cargada de ternura, cargada de humanidad, con ese papelito de alfajor. Es poesía de la observación. Vamos a ver otro fragmento de otra cosa. ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos unos minutos más. ¿Les interesa esto que estamos viendo? Sí. Sí, profe. Buenísimo. Profe. Sí, profe. Que puedan, si les gusta o si no les gusta, también lo pueden tener como tarea audiovisual. Vean el recital porque es maravilloso, maravilloso lo que hacen, la construcción estructural que hay de punta a punta con todo lo que hacen con las cámaras, con las luces, las pantallas, es realmente formidable. Y yo, cuando se lo convidaba a mis amigos, les decía además, y el montaje en vivo, decía, suponiendo que se había poncheado, es decir, que se había editado en vivo, como si una transmisión televisiva, pero después escuché que en realidad este recital había sido grabado unos días antes, así que evidentemente debe tener parte ponchado en vivo y parte después corregida y explotada más todavía la dimensión del montaje de los planos en una edición posterior, ¿verdad? Realmente es una maravilla. Lo que quiero que vean ahora es un fragmento
de un documental que vi el otro día en Canal Encuentro que se llama 327 cuadernos. Es un documental de Andrés Di Tella, no sé si alguien lo vio. 327 cuadernos remite a la cantidad de cuadernos del diario íntimo de Ricardo Piglia, un extraordinario escritor argentino, ya fallecido, que en su momento, esto es un documental, él vivía parte en Argentina y parte en Estados Unidos, donde daba clase, y entonces volvió a la Argentina justamente a abordar una cantidad enorme de cajas donde tenía guardados estos 327 cuadernos, que era el diario íntimo que empezó a escribir cuando era chico. Entonces Andrés Di Tella, como documentalista, lo sigue durante todo un año, porque Piglia, a partir de revisar todos esos diarios, editó los tomos de su diario íntimo, que en realidad le puso el nombre como diario de Renzi, que es uno de los personajes que trabajó a lo largo de su literatura, que es maravilloso, ¿no? Entonces quiero que vean un fragmento, a ver si lo tenemos por acá. Estamos acá. Hace encuadre, Piglia, vamos a ver el original y lo abrimos con... A mí me pasa que cuando uso el VLC como reproductor se me cuelga Webex. ¿Cómo? Bien, vamos a ver si le puedo compartir. ¿Ahí? ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Sí se ve. ¿Y se escucha también? Sí, se escucha. Bueno, a partir de acá, observen este plano. Hago un inventario de los lugares de la ciudad que se repiten en el diario a lo largo de los años. Los pasajes de Avenida de Mayo, la recoba de Paseo Colón, las galerías subterráneas de la 9 de Julio. Hace 20 años recorrí con él estos mismos pasillos, tras las huellas de otro escritor, Macedonio Fernández. Ahora me doy cuenta que Macedonio también mezclaba de todo en sus cuadernos. La lista de compras y el comienzo de una novela. Vida y ficción. Bien, volvemos a verlo. Fíjense. Hago un inventario de los A lugares bajarle un poquito el que sonido. se repiten en el diario a lo largo de los... Fíjense las relaciones. A mí lo que me pareció interesantísimo de esto, realmente es un documental hermoso, es cómo trabaja con espacios conocidos, con espacios habituales, pero filmados o encuadrados de una manera no habitual. Esta recoba, este lugar que, fíjense, ¿qué característica principal observan en el encuadre? Sombras. Exacto. Acá me piden, el documental se llama 327 cuadernos. Las sombras, ¿verdad? Es decir, está trabajado puntualmente a partir de las luces y las sombras. Estas sombras Los pasajes de Avenida de que Mayo. viajan, ¿verdad? Que son estas sombras de los... Esperen que lo pongo de vuelta. Hago un inventario. Las luces y sombras, fíjense las sombras que se proyectan acá en esta Hago un parte inventario de los lugares de la de la construcción ciudad que se y repiten observen en el acá en las diario a lo columnas largo de los años. el destello de lo blanco, Los pasajes de Avenida de la de luz. Mayo. ¿Llegaron a ver eso?
hay masas de sombra y también, miren acá a la derecha las columnas, cómo pasa la sombra, pero también Hago cómo un va a inventario repiquetear la de luz. los lugares de la ciudad que se repiten en el diario a lo largo de los años. Entonces, les leo algo que escribí al respecto para esta clase de encuadre con este material. Usar el plano de la recoba de luz y sombra. Es un plano de... ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto. Bárbaro. Es un plano de luz. La gente está como paisaje, pero la protagonista es la luz, la acción física, fílmica de la luz. Es un gran ejercicio de observación, un lugar habitual, conocido como nuestras casas, visto en un momento lumínico determinado. El movimiento vehicular, narrado como sombras en acción, en desplazamiento, cautivante, poético, distinto. No es original, sin embargo, es singular y nos narra ese lugar desde una mirada muy diferente a la habitual. La fuerza de la oscuridad. Algo semejante hará en Mar del Plata. En un momento del documental filma unos lugares conocidos de Mar del Plata, pero desde con cierta luminosidad semejante a esta, no tan contrastada, pero oscura y a contraluz, y tiene una magia esos encuadres no habituales sobre lugares conocidos, ¿no? Entonces la recoba, luego la escalera del subte, Los pasajes de Avenida de Mayo. ¿sí? La escalera del subte, los comercios del subte, todos muy oscuros, en clave baja, la sombra protagoniza. Miren qué se ve y qué no, cuál es el umbral de visibilidad, por lo tanto, dónde está puesto el acento del encuadre. Fíjense las relaciones de luz y sombra que se ven aquí. El acento del encuadre en lo que toman tus ojos, en lo que toman sus ojos, yo ponía acá. Lo que toman tus ojos, lo que componen tus ojos, podría ser el título de un poema, de una novela, de un film, de un rock. ¿Se encuadra, les pregunto, solo con los bordes de la mirilla de la cámara? ¿O se puede encuadrar con los elementos estructurales de la composición visual plástica o acústica? ¿Se encuadra con el timbre y el nivel del sonido? Claro que sí, lo vimos con Lucrecia Martel, ¿se acuerdan? Miren los diferentes encuadres dentro del encuadre. En este caso, encuadra con las relaciones de luz y sombra, y luego con otros elementos, como las distancias entre elementos, entre objetos y la cámara, la distancia entre elementos y objetos entre sí. Encuadra con las escalas de tamaños, con las escalas de valor de gris, valor de luz, valor de color, etc. Encuadra con los movimientos y el estatismo, con lo visible de modo directo, con lo sugerido y lo reflejado. Cuerpos en las sombras, reflejos de las lámparas, fíjense acá, encendidas sobre los mosaicos que revisten la pared. Encuadra con el murmullo de la gente cuando hay poca, y con el silencio cuando hay mucha, adentro de los pasillos comerciales del subte. Hay mucha gente y no los escucho. Me hace atento a otras cosas, sus leves gestos, el paso del caminante, la soledad del silencio, el rumor sugerido por el murmullo anterior. Son todas relaciones de montajes, en el plano y entre planos, muy generales todavía. Asimismo, observen, volvemos atrás, la impronta rítmica de la luz, lo que veíamos hoy, que propone la luz y sus intervalos de sombras, el deslizarse suave, a veces más intensos, de la sombra grande sobre el paredón de la línea municipal, o el parpadeo intenso, repiqueteante casi de una cadencia de proyección cinematográfica contra los pilares, las columnas del pasaje. Unas masas oscuras se desplazan de lejos hacia adelante, de manera casi uniforme, con pausas largas entre medio, unas, y un repiqueteo fulgurante de destellos de luz con brevísimos oscurecimientos, los otros. El director español José Luis Guerín hizo un largometraje experimental que se llama Tren de Sombras, donde explora este tipo de eventos. Sin ir más lejos, Tadeo Suárez,
en su tesis de licenciatura en realización audiovisual, egresado de esta carrera, como lo serán ustedes en un futuro, también ha explorado este tipo de relaciones. Entonces, me parecía muy interesante, muy intenso, poder observar diferentes formas de encuadrar y diferentes recursos que son cotidianos. Ese lugar es común, es cotidiano, pero lo vuelve casi único, una mirada poética que eligió. Evidentemente eso no fue casual. El director fue a ese lugar a las diferentes horas del día, con diferentes condiciones lumínicas, vio qué pasaba cuando había determinada cantidad de tránsito, y entonces después volvió a ir para filmarlo con intención, con una intención que va más allá de lo visible, ¿no? Es decir, crea muchos sentidos, muchas sensaciones y un juego que permite, no solamente da una fruición plástica, sino que además transmite emociones, sentidos y narra. Un poco lo mismo, quedan unos pocos minutos, pero podemos asociarlo y charlar un poco. ¿Se entiende lo que estamos viendo, lo que estamos planteando? Digamos, vuelven a mirar, había puesto ahí, vuelve a un lugar común como nuestras casas, que es donde nosotros vamos a estar filmando, ¿no? Mientras perdure la pandemia. Vamos a filmar en nuestras casas y las tenemos que ver con nuevos ojos, como nos enseña este realizador que vio esa recoba de una manera distinta. Entonces fíjense que cualquier otro, tal vez la televisión u otro documental para otra cosa, hubiera hecho un plano semejante pero con otra luz, y donde hubiera hecho pie en la cantidad de gente o en el modo de la gente como va y viene, qué sé yo. Sin embargo, acá la protagonista, como decíamos, es la sombra, y también los destellos de luz, y las complejidades que empiezan a construirse en esa situación. Porque vieron cuando las masas de sombra parecen ser estos vehículos grandes, colectivos, que pasan sobre la pared, en un momento los ventanucos, que también se copian como porciones de luz dentro de la sombra, empiezan a recibirlo y valorizan porque encuadran, no sé si lo notaron, los manchones de color y los grafitis que había ahí en esos paredones. ¿Se dieron cuenta de eso? Pasen y de pronto vemos verde, vemos rojo y vemos formas que no alcanzamos a verlas del todo, cuando las ilumina o las descorre, le saca el velo, justamente gracias a esa relación audiovisual que solamente se da ahí, y se da también por ese punto de vista que propone la cámara. Podría haber tomado otros puntos de vista también, pero si hubiese tomado un punto a 90 grados, donde de frente hubiésemos visto pasar las sombras de los colectivos, y las hubiéramos visto pasar en realidad de manera lateral, seguramente nos hubiéramos perdido ese juego repiqueteante de la luz más clara que genera los pilares, ¿no? Entonces, un encuadre que en apariencia es un encuadre que uno podría decir es casi descriptivo de una situación cotidiana, se convierte en un hecho poético, fílmico, por las relaciones de los elementos, que en este caso los elementos son el espacio, los cuerpos que caminan, eso son parte del entorno, pero principalmente el hecho fílmico es la luz, las relaciones de luz y sombra. Y entonces, ¿cómo vamos viendo? Y vieron que cuando lo volvemos a ver, vemos otro tipo de relaciones, y podemos disfrutar, para disfrutar de esos destellos que los vemos simultáneamente mientras pasan con otras cadencias las sombras, lo que está trabajando también son ritmos internos. Hemos visto ritmos trabajados en el recital, en toda esa tranquilidad que después rompe con la música. Y acá hay otros ritmos, porque las sombras grandes tienen esa cadencia suave y el repiqueteo es diferente, y además dialogan por sus ritmos diferentes, que les da la movilidad, pero también porque uno son masas de sombra y otros son charquitos de luz que están chapoteando de manera seca sobre esa columna, ¿no? Entonces, todos, no encuentro qué palabras decir, y lo que nos genera es casi dificilísimo decirlo con palabras, ¿no? Entonces, trasciende lo que construye, va mucho más allá de los límites de lo que está meramente representada en la imagen. De hecho, lo que nos genera explota, estalla respecto de lo que está representado, ¿no? Que sería una tontera. ¿Cómo le cuento a otra persona? No, sí, hay unas sombras de un micro que pasa y unos destellos de luz que no sabés, me cautiva, me mata, te revienta. Y tú decís, bueno, sombra, luz,
¿no? Bueno, entonces es el encuadre, el modo del encuadre, el tempo del encuadre y la observación. Seguramente deben haber filmado un montón de planos parecidos a ese, un montón de tomas de cada plano hasta encontrar ese repiqueteo particular, porque no es que están pasando los colectivos todo el tiempo, o capaz que sí, pero digo, encontrar ese momento y de todo lo filmado, encontrar esa porción donde en este breve tiempo que dura ese plano, juega con esos recursos, que después lo continúan de una manera distinta en la escalera del subte. ¿Vieron la escalera del subte que estamos acostumbradísimos a verlo, por lo general llenos de luz? Y ahí la luz se veía arriba, además, arriba, ¿no? Bueno, esas composiciones complejas a partir de una situación absolutamente cotidiana. Entonces esa escalera de subte parece nueva, porque está vista con nuevos ojos, está vista con otra sensibilidad. La travesía con la cámara parecían las travesías de Elephant, ¿no? Siguiendo al personaje de espaldas. Entonces, combinar eso con Curuzú Paraíso. Ustedes vieron Curuzú Paraíso, ¿verdad? Es otro ejemplo de cómo un realizador posa su mirada sobre una realidad cotidiana que le rodea para convertirla en cine, en una experiencia distinta a la habitual, ¿no? Distinta, una experiencia distinta. Habitualmente se vive eso de una manera diferente a cuando está encuadrado y convertido en película. ¿Qué pueden decir en los poquitos minutos que nos quedan de Curuzú Paraíso? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué observaron? Ligado a esto que estamos señalando, ¿qué se puede? Claro, a mí personalmente me llamó la atención, aparte de eso que dijo, que obviamente estaba tratando como se me fue la palabra, de representar una realidad, algo muy cotidiano y eso, pero sobre todo como el contexto, por lo menos yo cuando la estaba viendo me acordaba un montón cuando vivía en Jujuy, así como las terminales de transporte en Humahuaca, en Tilcara, en Purmamarca, en Uquía y eso, o sea, el color, la luz, la gente, el ambiente, el polvo, todo eso me llamó mucho la atención realmente. Sí, o sea, me parece que quería como representar como esos ambientes más rurales, no como no como la ciudad, el caos, el ruido. Incluso el perro tirado a mitad de pasarela y toda esta cuestión, ¿no? Bien. Sí, a mí también me hizo pensar en el norte, sobre todo en el momento en el que se enfoca la cámara y se ve digamos, la pared esa de tierra roja. Si no hubiese sabido, digamos, donde está Curuzú, hubiese pensado en el norte argentino. Y lo mismo que algún compañero ponía en el chat, los grafitis y cómo están encuadrados los grafitis dentro de los asientos de los colectivos, que también es como una cotidianidad. Uno se sube a un colectivo leyendo lo que dice el asiento de enfrente. Exactamente. Sí, se escucha. Además, cómo la gente expresa, ¿no?, sus sentimientos de manera, aunque sea bizarra, porque uno cuando se sube a un autobús es como que ve los grafitis y algunos te causan gracia, a otros decís como, no puedes ponerle eso. Y realmente la gente se está expresando en un autobús que es donde uno se sube constantemente, ¿no? Y son como que veo que el realizador trata de enfocar eso, lo que uno quizá pasa por alto, ¿no? No sé si de acuerdo. Totalmente, totalmente. Es muy interesante lo que están planteando. Dijeron los colectivos. Hay más de uno. ¿Qué narra? Curuzú es, porque uno puede preguntarse esto, ¿no? Como realizadores, ¿cómo narrarías un viaje en colectivo? Y esta es una manera muy particular de narrarlo, porque lo narra a través de esto que ustedes están señalando, a través de los grafitis, y también a través de las personas. Pero digo, vuelvo a preguntar, porque la pieza se llama microprograma, ¿no? Es un videíto que dura 1 minuto y medio. Nos construye un solo viaje, un único viaje, pero está conformado, digo, ¿ustedes vieron que son varios colectivos? ¿Se dieron cuenta? ¿No? Empieza el primero que aparece, creo que es rojo con blanco y con algo de amarillo, y el último, por ejemplo, es completamente verde. Y entre medio, ¿qué vieron? Digamos, los grafitis, los asientos.
A mí, profe, ¿se escucha bien o hace ruido esto? ¿Se Sí, escucha bien? se escucha. Me pareció interesante también eso de que los grafitis eran todos de te amo, frases así, cariñosas, que también uno dice un viaje en colectivo puede ser o esa parte o puede ser otras palabrotas que están escritas y todo ruido, como que dio una mirada poética del viaje en micro también. Como que Tal eso le cual. presté atención, digamos, me pareció como particular. Absolutamente. Es un viaje amoroso. Y lo que vos decís es central. Es decir, el realizador decidió qué tipo de grafitis, no cualquier grafiti, porque vos podrías decir, se podría hacer otro mismo viaje que sean las antípodas, un viaje violento, digamos, ¿no? Entonces, en cambio acá es un viaje amoroso, es un viaje del amor, es un viaje de una mirada amorosa, además, sobre los seres que pueblan esos vehículos, sobre el viajar y sobre el compartir. ¿Les dio la sensación de estar adentro de esos micros, de estar compartiendo ese viaje? Vieron que es como muy inmersivo, porque está construido de una manera que nos mete adentro, nos hace sentir y ser partícipes de ese viaje. Una mirada nostálgica también ponen ahí a través de los grafitis. Y Entonces, también como, perdón, te interrumpí, sí, no, como dale. de parte del realizador el amor que tiene por ese lugar que filmó, ¿no? Y de cada cosita, cada detalle. Exactamente, exactamente. Entonces es otra vez, mirar, no solamente observar para reconocer ese lugar habitual, porque un viaje en colectivo uno diría, podría ser un viaje aburrido, podría ser una cosa que esperan, que miran, no sé qué. No, hay toda una danza plástica de dónde se posa la mirada en esos grafitis amorosos, cómo dialogan las miradas de los personajes. Son todas, hay un viaje de grafiti es un viaje de la mirada, digamos, porque están además en tiempos diferentes, porque los grafitis son las huellas, los rastros de alguien que estuvo ahí, que convive con esas personas que en ese mismo momento están haciendo el viaje, pero a su vez sentimos y vemos y nos damos cuenta por la textura de los asientos, que son todos distintos, por lo manchado, ¿no?, de los vidrios, por los espacios de los rincones donde están puestos los grafitis, y por los exteriores incluso de los colectivos, es un único viaje. Hoy les decía, el cine se hace con fragmentos discontinuos, pero el realizador, la realizadora, pone en circulación, pone en juego una serie de estrategias para darle cierta unidad y cierta continuidad. Imagínense que si no, plano a plano, eso saltaría. Decía, no, ahora es el colectivo rojo, ahora el verde, ahora el amarillo, ahora está tal persona, ahora tal otra, y no reconozco nada. Está hecho de tal manera, y sobre todo hilvanado a través de las miradas de los que viajan, de tal manera de hacer un único viaje como un único gran colectivo, a través de este viaje de la mirada, de esa mirada amorosa, como decía hoy la compañera, se posa y elige determinado tipo de grafitis. Es como si lo hubiera filmado el Chino López, ¿no? El Chino López posa la mirada no en el lugar obvio, en el lugar común. Un poco en lo que decía la compañera, en esos lugares que a veces capaz que nos pasan desapercibidos porque no les prestamos atención. Pero también hay otras veces donde nos colgamos mirando algo. A veces miramos las manchitas, a veces miramos los grafitis. Entonces es una manera, es una mirada poética del mundo, amorosa, como decían ustedes también, que además nos revela un universo que si no lo muestran los encuadres de la cámara, ese universo puede pasar absolutamente desapercibido. Entonces ese viaje amoroso está hecho por alguien que filma no lo habitual, sino que filma lo cotidiano con una mirada diferente. Posa su mirada sensible en los grafitis de los colectivos y a partir de eso construye ese viaje. Por eso decimos con el Chino López. El Chino López no fue al lugar común del encuadre, sino que fue al testigo, al tercero, para expresar aquello que estaba buscando. Entonces este realizador lo mismo, buscó, eligió, observó, miró con intención y después filmó miradas y un montón de cosas para construir ese viaje que es a la par subjetivo y colectivo, valga la multiplicidad de la palabra, porque son varias personas y porque nos hace sentir un viaje que seguramente muchos o cualquiera hemos tenido o podemos tener
en cualquiera de los días. Y encima los grafitis. Y entonces hay ese repliegue además de lo temporal, digamos, que nos lleva a un pasado del que lo escribió, pero también a los recuerdos de experiencias propias y además a ese universo tan, tan hermoso que construye con su sensibilidad hecha cine. Solo con sensibilidad o solo con la idea no tengo película. Esa idea y esa sensibilidad, esa sensación de mundo que hablábamos hoy, de ese mundo amoroso de la gente que viaja o se deja mensajes secretos, cifrados, es un mensaje para alguien que vaya a saber si lo vio, y por ahí lo vio otra persona, y ese encuadre nos tocó afectivamente, y capaz que nos permite o nos da ganas de hacer un graffiti para otro. Digo, genera un montón de instancias que no existirían si no está trabajado a partir del encuadre. Puedo tener la idea, puedo tener la sensibilidad, pero si no tengo la práctica material, la ejercitación técnica con los aparatos para poder lograr esa imagen, porque hasta el temblor que tiene narra y nos hace sentir en viaje, ¿no? Entonces, si no tengo también esas destrezas, no puedo construir esa imagen que después genera ese universo poético que transmite en definitiva aquello que seguramente el realizador sintió cuando vio esa colección de grafitis, que seguramente es una colección inconexa, porque están... ¿cuánta gente habrá visto esos mismos grafitis? ¿No? Los vio este realizador que los fue encontrando con el encuadre en diferentes viajes y en diferentes... bueno, se entiende un poco lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo miro, cómo relaciono, cómo encuadro, cómo corto, cómo monto? Es un viaje fílmico creado por varios viajes diferentes. Es un viaje de la mirada. Entonces volvemos como a el comienzo de clase cuando decíamos observar, mirar, encuadrar para crear un plano, que ese plano permita generar la narración, la expresión y las sugerencias. No se olviden nunca que encuadrar significa siempre esconder. Nos vemos la próxima. Gracias. Profe, Chao, profe, gracias. Profe, hasta luego. Gracias a ustedes. Chao, buenas tardes. Gracias a ustedes. Chao, profe, un abrazo. Pueden ver lo que está en el blog. Chao, profe. Chao.